Saludos cordiales, estimados estudiantes del quinto semestre de la carrera Educación Básica de la modalidad en línea de la Universidad Central del Ecuador. Bienvenidos a esta segunda clase síncrona de nuestra asignatura. Estamos, recuerden, en el tema 1 de la unidad 1. Esta semana vamos a tomar la opción también de las clases pregrabadas debido a que los cortes energéticos los tengo programados desde las 5 de la tarde hasta las 24 horas. En ese sentido, pues bueno, pediré a través de su coordinador que por favor observen este video, recordándoles que la observación del mismo es de carácter obligatorio, ¿sí? Tengo algunas sorpresas en los cuestionarios de la semana anterior y también algunos estudiantes que me han hecho preguntas que están dichas en el video, lo que me hace pensar que no están observando la clase completa. Esta clase tiene que ser observada completamente porque es aquí donde se explica todo lo contextual relacionado a la asignatura y pues para que ustedes tengan claro qué es lo que se está estudiando. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos nuestra segunda sesión síncrona y hoy tenemos planificada esta agenda. Primero, un saludo y una bienvenida. La presentación de la clase Funciones del Lenguaje, en donde usted va a recordar y digo recordar porque usted aprendió esto, me parece que en el segundo semestre de su carrera y también en su educación básica y en su bachillerato. Entonces vamos a recordar y a refrescar un poco lo que son las funciones del lenguaje y vamos a ver algunas indicaciones generales para las actividades del tema uno y finalmente tendremos un espacio para el agradecimiento y la despedida revisando también si es que han existido algunas dudas de parte de ustedes, dudas generales que yo pueda solventar. Ok, entonces darles la más cordial bienvenida, agradecerles a quienes sí han visto la clase pregrabada de la semana anterior, me han escrito algunos a través de la plataforma o del correo electrónico a la hora que pueden porque tienen energía eléctrica y está bien cuando yo tengo energía eléctrica o cuando es la jornada laboral abro estos espacios que son para contestar preguntas y pues les doy respuestas adecuadamente, ¿no? Entonces sí es importante que nos acordemos que siempre está abierta la vía de comunicación con el profesor para que usted pueda preguntarnos. El que no tengamos energía no nos desconecta porque tenemos estos espacios de las clases, tenemos de plataforma, correo electrónico, la mensajería de WhatsApp para cosas urgentes a través de su coordinador y demás, ¿no? Entonces, bien, vamos a hablar ahora del tema funciones del lenguaje. Acordarnos primero qué son. Acordarnos que nosotros cuando hablamos o cuando nos comunicamos con cualquier persona por cualquier razón, siempre tenemos un objetivo. Por ejemplo, yo ahora estoy hablando con ustedes, pero ¿cuál es mi objetivo? Quiero informar sobre la clase, quiero dar algunas indicaciones, quiero hacerles un recordatorio de los que son las funciones del lenguaje, quiero dar mi clase, ese es mi objetivo. Cuando usted habla con su familia, tiene el objetivo de comunicar determinado mensaje, ¿no es cierto? Cuando usted habla con sus profesores, tiene una intención. A eso se le llama a estas intenciones, a estos objetivos de informar algo, de expresar sentimientos, quizá de convencer a alguien para que haga algo, esos objetivos vamos a llamarlos funciones de la lengua, funciones del lenguaje, y esos objetivos son la intención comunicativa del emisor o del hablante. No decimos tanto del hablante porque también puede ser a través de un texto, ¿no? Y también existe una función comunicativa en ese momento si me comunico por medio de el texto. Pero sí es importante que nos acordemos que esto de las funciones comunicativas parte de estos objetivos que tenemos las personas al tratar de comunicarnos con alguien o estas intenciones comunicativas. Es decir, cuál es la intención que yo tengo al plantear esta comunicación con tal cual persona, ¿sí? Entonces, aquí es importante y pertinente que nos acordemos también de algunos elementos que intervienen en el circuito de la comunicación. Acuérdese cuando usted estuvo en segundo semestre estudiando lengua y comunicación o historia de la lengua y la comunicación, usted aprendió sobre el circuito de la comunicación, ¿no es cierto? Entonces, aquí en el circuito de la comunicación, usted
aprendió o recordó, porque también esto se enseña en educación básica y en bachillerato, que existen algunos elementos que intervienen en este proceso comunicativo. Ojo, esto que usted está aprendiendo hoy lo tiene que aprender muy bien porque no solo le va a servir para mejorar sus habilidades comunicativas en rol profesor, le va a servir porque usted tiene que enseñar este contenido a los estudiantes de educación básica. Es decir, en nuestro currículo nacional existe la temática elementos de la comunicación, funciones del lenguaje, ¿sí? Por supuesto, nosotros no enseñamos en nuestro currículo en función de los contenidos, sino en el desarrollo, en función de del desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño. Pero hay destrezas que nos dicen, por ejemplo, el estudiante emite mensajes con claridad y con fluidez de manera oral. Eso ya es una intención comunicativa y estamos evaluando al emisor, cuando hace una exposición oral, evaluamos a los receptores. Entonces ya está diciéndonos en el currículo que este tema se enseña. Entonces, importante que lo aprenda bien para que luego lo pueda enseñar y también que lo aprenda bien, se adueñe de él para que aprenda a desenvolverse mejor en su rol docente. Es decir, que haga una comunicación fluida, que tenga usted una acertada comunicación cuando hable con sus estudiantes, ¿ok? Entonces, los elementos que intervienen en el circuito de la comunicación son primero el emisor, ¿no? Acuérdese que emitir significa dar, significa entregar, significa enviar, es es una palabra. El emisor es un sustantivo que proviene de un verbo, ¿sí? Que nos dice que es la persona que emite, ¿sí? Que envía, que da algo. Entonces es la persona o grupo de personas que hablan o escriben, es decir, que inician la comunicación, es el emisor. Tenemos otro elemento que interviene en el circuito de la comunicación, que en cambio es el receptor. El receptor es quien recibe el mensaje, ¿sí? Es decir, a quién está dirigida la comunicación que inició el otro elemento, el emisor. Tenemos otro elemento que es el canal. El canal es el medio por el que se transmite el mensaje. Puede ser el sonido, puede ser el teléfono, puede ser la escritura, es decir, es el medio por el cual va caminando el mensaje hasta llegar desde el emisor hasta el receptor. Tenemos también el código. ¿Qué es el código? En el caso del lenguaje es el mismo idioma. Pero también si yo, por ejemplo, estoy en una situación de peligro, en una situación en la que se debe hablar en clave, existe el código Morse. Entonces, no necesariamente, o sea, como ejemplo les pongo, no necesariamente la comunicación es hablada o escrita. Existen diversas formas de comunicación en las que hay si hay un emisor, hay un receptor, hay un canal, hay un mensaje, pues ese mensaje se puede transmitir a través de cualquier código y existe comunicación. Entonces, en el caso del lenguaje, pues el código va a ser el español en nuestro caso porque estamos hablando en esta lengua. Pero si es que estuviéramos hablando en inglés, el código sería lengua inglesa. Si estuviéramos hablando en chino, el código sería lenguaje chino, ¿no? Existe también otro elemento importantísimo que dentro del circuito de la comunicación que no puede no existir, que es el mensaje. Si no hay mensaje, no hay comunicación, porque siempre que yo hablo, que yo escribo, que yo envío una comunicación, existe un mensaje, es decir, el contenido que yo quiero transmitir, la información, el sentimiento, el llamado de atención, el abrazo, lo que yo quiera transmitir, ese es el mensaje, ¿ok? Y por último, tenemos otro elemento que es también muy importante, que es el contexto, ya que estas son las situaciones en que se emite el mensaje que puede modificarlo. Por ejemplo, si es que yo doy un mensaje, quiero dar un mensaje y de repente el momento que estoy hablando, alguien me hace molestar, mi mensaje va a sonar con un tono de voz molesto, aunque lo diga en un código lingüístico igual que el de la otra persona, el tono, el volumen, la actitud va a hacer que mi mensaje suene distinto y que la intención no llegue de la misma manera que es la que yo quiero, que no llegue de la misma manera al receptor. Otro ejemplo de contexto puede ser que si yo estoy hablando en mi casa y llamo por teléfono a alguien que está
en el bosque en un día de excursión y que la señal está mala, entonces la comunicación no va a llegar completa o va a llegar entrecortada o no va a ser una buena comunicación porque está fallando, ¿qué? El canal, ¿no es cierto? Entonces, todos estos aspectos influyen en el aspecto comunicativo. ¿Por qué es importante que nos acordemos de esto? Porque va a intervenir muchísimo la actitud del hablante, la intención del hablante, la actitud de quien recibe, con qué intención lo recibe, que el canal esté en óptimas condiciones, que el código sea el mismo. En la clase pasada hablamos de las variedades lingüísticas y entonces, ¿qué tal si yo empiezo a hablar con una jerga de lenguaje especializado médico en este momento y ninguno de ustedes conoce palabras que yo empiezo a utilizar? Entonces empieza a haber ahí una ruptura de la comunicación y ustedes no me van a lograr comprender muy bien porque yo estoy utilizando, sí, el código del lenguaje español, pero estoy utilizando una variedad lingüística que no está acorde a su experiencia. Entonces, existen las trabas en la comunicación. Si yo no tengo claro el mensaje que quiero dar, es decir, me pongo a hablar de todo y de nada al mismo tiempo, de igual manera, no existe comunicación porque el receptor va a decir qué me está diciendo esta persona, ¿no es cierto? Y de igual manera, ya les mencioné sobre el contexto. Es importante que nos acordemos de todo esto porque esto interviene mucho en las funciones del lenguaje. ¿Sí? Entonces vamos a adentrarnos ahora en esto de las funciones, usted por supuesto en su material de plataforma y en las consultas que como docente autodidacta en formación debe hacer, va a encontrar algunas funciones del lenguaje, ¿sí? En el material también sobre todo. Diferentes autores le dan distintos nombres a las funciones del lenguaje. No quiere decir que sean diferentes, quiere decir que diferentes estudiosos le dieron unos nombres y otros le dieron unos nombres parecidos o diferentes a esas mismas funciones. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a utilizar este autor y él nos menciona que la primera función del lenguaje es la función apelativa. ¿Sí? ¿Cuál es la función apelativa? Esta función suele suceder cuando el emisor da un mensaje del cual espera una respuesta. Es decir, por ejemplo, si estuviéramos en una clase síncrona y yo les hago una pregunta con la intención de que ustedes me respondan o de que ustedes reaccionen de alguna u otra manera. Entonces puede tratarse de una pregunta o de una orden. Yo les digo, ok, chicos, por ejemplo, ¿no? En este momento, y voy a ver quién está viendo la grabación, ok, chicos, en este momento, por favor, ponga un mensaje, un comentario en la caja de comentarios del YouTube donde está cargado este video. Entonces, si existe esa respuesta, o sea, yo doy este mensaje con la intención de que usted haga algo, de que escriba un mensaje, hágalo por favor, de que escriba un mensaje en la caja de comentarios del YouTube, automáticamente yo estoy usando la función apelativa del lenguaje, ¿sí? Entonces, nosotros podemos reconocer esta función apelativa del lenguaje en todo momento en nuestra vida cotidiana, cuando vemos publicidad o cuando vemos propaganda política o cuando vemos propaganda de cadenas de bebidas. Entonces, en todo lugar vemos por qué la intención comunicativa de las empresas es que usted compre. ¿No es cierto? Entonces ellos hacen propaganda, hacen publicidad con el fin de que usted reaccione, de que usted emita una respuesta que es, ok, voy a comprar. ¿Sí? Entonces, algunos ejemplos de función apelativa tenemos, por ejemplo, cuando decimos deposite aquí sus abrigos, por favor no fumar, ponga atención a la clase, no rebase la línea amarilla, jale la palanca en caso de peligro, al salir apague la luz, apague el monitor. Y nosotros en el área docente sí que damos la función apelativa muy seguido porque en la institución educativa, cuando usted ya esté ejerciendo la docencia, va a tener la oportunidad de dar muchas instrucciones, ¿no? A veces los estudiantes nos ponen apodos como que el general, o que nosotros damos muchas órdenes, damos muchas instrucciones, porque nuestra función es organizar las actividades que los chicos tienen que realizar en el día a día, ¿no? Entonces usted va a decir, bueno, buenos días, que incluso para el himno nacional, por ejemplo, descanso, y los estudiantes automáticamente se ponen
Posición de descanso, posición para el himno 2-3. Los estudiantes lo hacen. Cuando están cantando el himno, usted le dice, levante la voz, párese recto. Entonces, función apelativa del lenguaje. ¿Ok? La usamos siempre en la función docente. Usted cuando enseña esta clase a sus estudiantes, pues por supuesto le va a pedir que digan ejemplos de la vida cotidiana. ¿Quién utiliza función apelativa con ellos en la cotidianidad, en la casa, en la escuela, en los entrenamientos, etcétera? Otra función del lenguaje es la función referencial. Aquí tenemos nosotros que es donde el emisor elabora mensajes relacionados con su entorno, con los objetos externos al acto comunicativo. Por ejemplo, es el tipo de función característica de los contextos informativos o de los discursos científicos o divulgativos enfocados en transmitir conocimiento, en transmitir información real, ¿sí? Información que ha sido investigada, información que usted necesita transmitir y que esta función utilizamos todo el tiempo en el aula de clase porque nosotros hacemos eso, damos, transmitimos, facilitamos conocimiento a nuestros estudiantes. Entonces, si yo le digo, chicos, este signo de que parece una cruz es el signo de la suma y la suma significa adicionar cantidades y esto significa que esta cantidad, si yo le añado otra, va a aumentar. Estoy diciendo una verdad. ¿No es cierto? Y si estoy diciendo una verdad con el objetivo de transmitir conocimiento, estoy usando la función referencial. Otro ejemplo, por ejemplo, es el teléfono no sirve, otra vez llueve, el fuego es producto de una combustión, son informaciones reales que pueden ser comprobables. Y esa es la función referencial del comunicación. Tenemos además esta función emotiva. La función emotiva, en cambio, expresa o está enfocada en transmitir sentimientos, emociones, estados de ánimo o deseos del interlocutor. Entonces, aquí nosotros tenemos que aprender el uso de la función emotiva dentro del aula de clase como profesionales de la educación, porque hay que recordar una cosa, por supuesto que nosotros nos estamos formando para ser profesores profesionales, educadores, pero hay que acordarnos que nosotros trabajamos con seres humanos. Y al trabajar con seres humanos existe una línea importantísima para lograr los objetivos académicos, que es la motivación. Y nosotros logramos motivación a nuestros estudiantes cuando nos acercamos afectiva y emotivamente a ellos de una manera saludable. Es decir, no causo dependencia del estudiante conmigo de tal manera que si un día falto, esos estudiantes me extrañan tanto que hasta se enferman. ¿Sí? No, no hago eso. Eso no es un acercamiento emotivo saludable. Lo que hago es transmitirles seguridad, sentimientos, emociones. Si es que ellos se han portado mal un día, decirles, chicos, estoy molesta, y lo cual es un sentimiento natural del ser humano, porque ustedes porque no les enseñé. Chicos, hoy estoy feliz con ustedes porque son un grupo increíble, lo han hecho muy bien. Entonces yo les expreso mis sentimientos, mis emociones y de esta manera también les enfoco para que ellos fortalezcan su propia expresión de sentimientos. Aprendan a utilizar la función emotiva del lenguaje de manera adecuada. ¿Sí? Bien, tenemos aquí algunos otros ejemplos, como cuando nos quejamos tras recibir un golpe o cuando nos lamentamos con un amigo tras haber sido abandonados por una pareja o cuando le decimos a alguien cómo nos sentimos. Eso es importante, respetarlos de la función emotiva. Escrito, como el ejemplo que tenemos aquí, lleva el ceño fruncido y ten arrugas. Y por supuesto, está usted transmitiendo a través de una función emotiva una sonrisa a alguien. ¿Ok? Entonces, esta es otra de las funciones del lenguaje. Muy bien, vamos a continuar entonces con la función poética.
Esta función del lenguaje se centra en el mensaje a transmitir, pero también sobre el código en el que se lo hace, ya que tiene lugar cuando buscamos embellecer o hacer más efectivo o más lúdico o juguetón el mensaje. Esta función poética es utilizada cuando efectivamente nosotros damos a conocer un mensaje, pero utilizando recursos estilísticos de la lengua, es decir, metáforas, símiles, aliteraciones, con el fin de que el mensaje sea un poco más fluido, más bonito, ¿sí? Ya tiene que ver con el tema estético de la comunicación. En clases de lengua y literatura, por supuesto, los profesores utilizamos muchísimo el lenguaje poético, la función poética del lenguaje, cuando estamos enseñando literatura, totalmente, porque en literatura utilizamos justo estas figuras literarias que son parte de la función poética del lenguaje. Por ejemplo, cuando recitamos un poema o cuando usamos una figura retórica para expresarnos, por ejemplo, metáforas, hipérboles, símiles, etcétera. ¿Sí? O también cuando hacemos juegos de palabras, que esto en lengua y literatura lo utilizamos mucho como estrategia de motivación, ¿sí? También tenemos la función fática. La función fática es esta que está enfocada en validar el canal comunicativo entre dos interlocutores. Entonces, si ha notado usted que cuando está conversando con alguien, normalmente la otra persona contesta sí, ajá, en serio, y entonces, y eso es poner en práctica la función fática del lenguaje, porque sirve para iniciar, para mantener o para finalizar una conversación, ¿ok? Bien, finalmente, y no por eso menos importante, tenemos la función metalingüística del lenguaje. Esta función se activa cuando usamos el lenguaje para hablar del propio lenguaje. Es decir, en clases de lengua y literatura, por ejemplo, en este momento yo estoy utilizando la función metalingüística del lenguaje porque estoy utilizando el lenguaje para hablar sobre las funciones del lenguaje. Yo sé que suena un poco como a trabalenguas, pero los profesores de lengua y literatura, los profesores tutores de aula en educación básica, utilizamos mucho la función metalingüística del lenguaje justo en nuestras clases de lengua y literatura, ¿sí? Repito, la función metalingüística del lenguaje es cuando usamos el lenguaje para hablar del propio lenguaje. Es decir, yo utilizo mi lenguaje para decir las clases de sustantivo, estoy usando la función metalingüística. Para hablar sobre las funciones del lenguaje, estoy hablando, usando la función metalingüística, ¿ok? Entonces, si yo en clase de lengua o con mi familia o con mis amigos digo, ok, chicos, la palabra función es un sustantivo femenino, esto es una oración, veo es la forma de primera persona del singular del verbo ver. Filosofía significa amor por el conocimiento. ¿Qué me quieres decir con eso de que no puedes? Estoy usando la lengua para hablar sobre la propia lengua y eso es función metalingüística. ¿Ok? Bien, para ir cerrando, vamos a hablar sobre la importancia de este tema de las funciones del lenguaje, ¿sí? Usted debe siempre estar consciente de que el valor del lenguaje y las funciones es de vital importancia para poder expresarnos y, por supuesto, para entender lo que otros nos comunican y nos dan a conocer. Como buenos usuarios del español es necesario que nosotros aprendamos a distinguir la intención comunicativa de otra persona para que respondamos en función de esa intención comunicativa. Muchas veces el mensaje y la intención comunicativa de una persona es uno, y la manera de recibir ese mensaje de acuerdo al contexto del receptor es otra y se pierde la comunicación y ahí tiene usted que existen muchos problemas de comunicación en contextos laborales, familiares, parentales, amistosos, porque justamente el emisor emite un mensaje con una intención comunicativa y resulta que el mensaje llegó totalmente distorsionado o que la otra persona lo percibió de manera distinta. Entonces, un buen hablante del español y un buen usuario del español aprende a distinguir la intención comunicativa de todo mensaje que le llegue.
y también a clarificar la intención comunicativa cuando el mismo emite un mensaje, ¿no? Entonces, la comunicación y el lenguaje, acordarnos siempre que van más allá de emitir un mensaje. Buscan afectar, buscan generar una reacción en el receptor y normalmente en una comunicación sana, la intención es que el emisor y el receptor mantengan fluida esta comunicación para que no se afecte el proceso, ¿no? Para que se entienda, perdón, y para que logren, disculpen, resolver cualquier conflicto, ¿sí? Eso en cuanto a la importancia. Ahora, con todo esto de las funciones del lenguaje y con lo que vimos de las variedades de la lengua la semana anterior, ustedes, por supuesto, tienen unas actividades que realizar, ¿sí? Unas actividades del tema uno. Es importante, chicos, y aquí voy a hacer una puntualización súper clara, que es importante que ustedes recuerden que tienen las fechas en el sílabo, ¿sí? Que ustedes deben fijarse en las fechas, deben estar atentos de que esta semana que viene es feriado y de que si usted va a salir de viaje durante el feriado es mejor que deje entregando las actividades, ¿sí? No sé si es que, no, o sea, no, no tenemos autorizado mover fechas dentro del aula virtual para la entrega de tareas porque ustedes tienen las asignaciones durante el día uno, ¿sí? Entonces es importante que adelanten, que hagan con tiempo y que tampoco se confíen de entregar a último momento. Ustedes saben que los apagones, que, no sé, cualquier A, B, C, D, F, Z circunstancia que se nos pueda presentar. Y hay que prever todo esto. Para preverlo, prevenirlo y hacer nuestro trabajo bien hecho, es importante hacerlo a tiempo. ¿Sí? Hágalo en esta hora de clase. Usted sabe que tenemos 2 horas de trabajo que están planificadas para trabajarse síncronamente, pero en este sentido nosotros estamos trabajando, ustedes están viéndome la grabación que yo estoy haciendo el domingo porque ya sé que mañana lunes voy a tener corte. Entonces, como usted no está en clase, no me puede hacer preguntas, yo no puedo interactuar ni responder sus preguntas, entonces, por supuesto, el video sale de menos tiempo. Pero ese tiempo que le queda es tiempo de la asignatura aprendizaje de lengua y literatura y es importante que en este momento haga su tarea que no es difícil, ¿ok? ¿Qué tiene que hacer? Haga y de una vez entregue. Vamos a revisar qué actividades tenemos que hacer. Entonces, gracias por la atención. Me salgo del tema para entrar en la U virtual y poder observar la tarea, ¿sí? Usted durante este trimestre, perdón, este tema va a tener que hacer uso de la tecnología. Espéreme un segundito, ¿sí? Usted durante este trimestre va a ser, perdón, durante esta unidad va a hacer uso de la tecnología, que significa que usted va a trabajar en una herramienta tecnológica. Yo sé que muchos de ustedes quizá ya la han trabajado, otros quizá no, pero es momento de que practique, ¿sí? Durante todo este semestre conmigo va a practicar herramientas tecnológicas, va a realizar recursos educativos para que el momento que llegue a las aulas de educación básica, sus aulas sean innovadoras, sus aulas sean de un docente del siglo XXI, ¿sí? Entonces, aquí en unidad uno, tema uno, tenemos la asignatura, perdón, la tarea que dice elabore una presentación en Canva sobre las variedades lingüísticas y el nacimiento de la cultura escrita. Acuérdese, por favor, que en la clase anterior hablamos de estas variedades lingüísticas, de que en el compendio tiene el material suficiente para que profundice. Y bueno, las instrucciones son las siguientes. Revisa a profundidad el compendio, repasa las actividades de aprendizaje del tema uno y realiza una presentación en Canva sobre las variedades lingüísticas y el nacimiento de la cultura escrita que contenga los siguientes elementos. En la primera diapositiva diseña una carátula de tu preferencia con el nombre de la institución, modalidad de estudio, asignatura, nombre, semestre. Debes guiarte en la plantilla de presentación de tareas que tenemos nosotros en la pestaña presentación, pero por supuesto solo debe guiarse porque usted tiene que diseñar su propia portada utilizando la herramienta Canva, ¿ok?
En la segunda diapositiva realizo un organizador gráfico sobre las variedades lingüísticas, incluyendo un ejemplo de cada una. Debe ser un organizador acorde al quinto semestre de la carrera de educación y debe ser un organizador que esté con, por supuesto, todas las bondades tecnológicas e interactivas que nos provee Canva, ¿no? No voy a hacer una captura de pantalla y pegar en el Canva, ese no es el trabajo, tiene que ser un diseño elaborado hecho al nivel del quinto semestre de los docentes de información. En la tercera diapositiva va a realizar una línea de tiempo sobre el origen histórico de la presencia del castellano en el Ecuador. Es decir, que usted debe diseñar una línea de tiempo, ¿sí? Que incluya esto. En la cuarta diapositiva va a realizar un resumen de las funciones del lenguaje de acuerdo a la situación comunicativa e incluye un ejemplo de cada una. ¿Sí? Entonces ahí en textito escribe y hace un resumen y puede poner también elementos interactivos. Una vez finalizada la tarea, envía el enlace que se le otorga en la plataforma de Canva a través del aula virtual, pero acuérdese por favor que el enlace debe ser público. Envíe ese enlace a su vecino, a su mamá, a su papá, a sus hermanos, a sus hijos, a sus nietos, para que verifique que en otros dispositivos el enlace se abra. Chicos, si el enlace de Canva no se abre después de la fecha de entrega de tareas, el momento que yo esté revisando, es como no haber entregado la tarea. No es válido, profe, ahorita ya le actualicé la vista, revise por favor, porque en ese caso yo siempre hago capturas de la evidencia, ¿no? Entonces no puede ser posible que enviamos un enlace roto y que luego entreguemos tardíamente porque no es justo para los que hacen dentro del tiempo organizándose, ¿no? Entonces no es válido eso, ¿sí? Tampoco es válido y por favor mucho cuidado porque aquí ya me ha pasado algunas veces que me envíen enlaces con hojas de Canva vacías. Igual se hace una captura, se envía a coordinación para que también revise de otros dispositivos si es que puede abrir y si no se abre, de igual manera, esa calificación queda como cero y si luego mágicamente aparece en el Canva los diseños, pues tenemos la evidencia y además en el Canva se ven las fechas de las modificaciones. Entonces es importante hacerlo a tiempo y hacerlo bien, ¿ok? Antes del envío, por favor, verifique que todo esté cumplido de acuerdo a lo que digo aquí. ¿Sí? Y así usted se asegura una buena calificación. Su tarea será revisada dentro de 5 días laborables posteriores a la fecha límite de entrega, lo cual es lo ideal. Sin embargo, usted debe acordarse que no estamos viviendo un contexto ideal en el país por los cortes energéticos. Entonces, si de repente hay una demora en la calificación, porque no hay luz, es importante también tomarlo en cuenta, ¿no? Listo, chicos. Cualquier novedad, por favor, me avisa a través del correo, a través del aula virtual o a través de su tutor, su representante estudiantil que me puede contactar al WhatsApp. Si hay preguntas, pues a través de esos canales. Y si es que es algo más personal, a través del correo electrónico. Por favor, chicos, recordar que deben ver este video de manera obligatoria. En el transcurso del video yo les dejé una tareita que voy a revisar por fuera de la plataforma, a ver si es que han hecho. Yo le dije, comente por favor en tal espacio, a ver si es que sí vieron el video completo. Listo, chicos, cualquier novedad estoy a las órdenes. Un abrazo y nuevamente muchas gracias por ser proactivos y solucionadores en este momento que vive nuestro país. Sé que lo ideal es tener las clases síncronas, me muero de ganas de verles, de conversar con ustedes, pero no hay energía y sé que también es el caso de muchos de ustedes. Entonces, bueno, ojalá la siguiente semana podamos hacerlo síncrono. Pese a que creo que la siguiente semana es feriado, ustedes tendrán la grabación del paralelo, los unos chicos tendrán la grabación del un paralelo, que creo que el feriado es hasta el lunes. Entonces, si es que voy a tener energía el martes, pues hago la clase el martes y les comparto el enlace a los chicos del lunes. Y si no voy a tener energía el martes, pues dejo la grabación y ya ustedes pueden observarla, ¿sí? Cualquier novedad estoy a las órdenes. Un abracito, gracias y por favor haga muy bien su tarea. Hasta pronto.